el tema de los derechos humanos va inmiscuido o es importante también derivado de la Convención de las Personas con Discapacidad, que se denomina Personas con Discapacidad, transformando las barreras o límites en oportunidades. La diversidad funcional y contra la discapacidad. En los últimos años es cada vez común encontrar referencias relativas al concepto de diversidad funcional al hablar sobre las personas con discapacidad y los temas que les atañen en documentos oficiales o surgidos de la sociedad civil. Un ejemplo de esto es que algunas sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que implican a personas con discapacidad o grupos de estas aluden a este concepto utilizándolo como un sinónimo. Con discapacidad o grupos de estas aluden a este concepto utilizándolo como un sinónimo de discapacidad. De hecho, el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad, publicado por este alto tribunal, se apropia de este concepto y lo desarrolla en sus contenidos. De ahí se refiere que tanto las actuaciones como a las resoluciones se utiliza discapacidad y diversidad funcional de manera indistinta. Recomendaciones recientes de esta Comisión Nacional o de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que ha hecho estas recomendaciones sobre quejas relacionadas con la discapacidad han usado este término para que se pueda referir a la discapacidad y las deficiencias. Hay un área denominada de la Comisión de Derechos Humanos, el área de atención a la discapacidad. Se dieron a la tarea de investigar el origen y desarrollo de este término, partiendo de la tesis de que no es el término correcto, identificando de que está limitado al ámbito del idioma español en el entorno iberoamericano, ausente en documentos del Sistema de Naciones Unidas, el Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, así como textos en idiomas distintos al español. El término diversidad funcional fue propuesto en 2005 a través de los foros virtuales de vida independiente en España por Javier Romañac y Manuel Lobato, académicos como la doctora Agustina Palacios y otros, lo han adoptado recientemente en sustitución de la palabra deficiencia, ya que en su opinión esta última tiene una connotación médica apegada a la condición de salud de una persona. Los argumentos para promoverlo se basan en el hecho de que una persona sorda se comunica a través de los ojos y las manos, mientras que el resto de la población lo hace mediante palabras articuladas y el oído. Para desplazarse una persona con lesión medular usa una silla de ruedas, mientras que el resto de las personas utilizan las piernas. Esto clarifica que la función es la misma en tanto que la forma es diferente, misma función, forma diversa. No obstante, este término presenta francas ambigüedades y se contrapone contra la propia esencia del modelo de derechos humanos y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por estar principalmente centrado en la persona y desconocer las barreras para su participación. Además, utilizado sin previo conocimiento de su fundamento filosófico, resulta invisibilizador, eufemístico y ambiguo. El concepto invisibilizador, porque a pesar que aparentemente el concepto busca colocar el acento en el orgullo por la diferencia, hace invisibles a las personas dentro de la apabullante diversidad humana. El eufemístico, porque apela a una manera sensible para reconocer o interpretar a la persona similar al concepto de capacidades diferentes que fuera elevado al rango constitucional en nuestro país en 2001 y abrogado en 2005. Ambiguo porque en cierto modo todas las personas funcionan de forma distinta, además de los retos jurídicos para desarrollar acciones afirmativas, realizar ajustes razonables, establecer subvenciones o implementar políticas focalizadas destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades a las personas con diversidad funcional. No deben dejarse de lado los aspectos relacionados con la participación de las personas con discapacidad. El artículo cuarto, numeral 3 de la Convención menciona que la inmensa mayoría de las personas con discapacidad se siente, identifica
con este concepto y no ha sido consultada para convenir en encontrar alguno que los sustituya, algún mejoramiento, lo que denota el hecho de que la propuesta de un concepto alternativo emerge de una minoría no representativa, ni numérica ni geográfica y aún menos académica. Las debilidades del concepto de la discapacidad han sido expuestas en algunos artículos académicos, como la autora Susana Rodríguez, lo que se refuerza en el posicionamiento realizado en las normas del estilo de expresión y comunicación emitidas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, cuyo fragmento a continuación les menciono. Debe evitarse cualquier caso como contrario a los valores, cultura y acervo y de su movimiento social la utilización de la expresión personas con diversidad funcional para referirse a las personas con discapacidad y diversidad funcional para referirse a esta realidad persona y social. Cabe hacer mención que las personas que se pertenezcan a este tipo de comité o protección del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad es parte del mecanismo independiente de supervisión de la implementación de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad en el Estado español, lo que representa un importante punto de referencia para el mecanismo de monitoreo en cualquier país y en el nuestro. Se destaca que la Convención no reconoce el concepto de diversidad funcional y si los términos de persona con discapacidad y discapacidad, nociones que también se encuentran en el ámbito internacional y regional a través de las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas formas de discriminación contra las personas con discapacidad respectivamente. A partir de 2005, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el concepto de discapacidad en su artículo primero y es adoptado y promovido por la Ley General por la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. La presente información o argumentos que les he dado, recordando las implicaciones del concepto de discapacidad que involucra dos elementos de eficiencias y barreras, lo cual queda de manifiesto en el inciso del preámbulo de la Convención de las Personas con Discapacidad, que la letra señala la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Bueno, por mi parte es todo y buenas noches.